Pero venimos a la carta a los romanos. Estamos en el primer capítulo a la carta a los romanos. Hicimos la semana pasada, hablamos de la introducción de la carta a los romanos, la presentación que hace Pablo de esta carta que escribe a la iglesia de Roma. Vemos como Pablo dice en Romanos 1, 16, pues no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en él se revela la justicia de Dios, de fe en fe, como dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. Así, y comienza a desarrollar el tema, después del saludo preliminar, la carta de los romanos. Y esta frase, el justo vivirá por la fe, fue lo que desencadenó parte de la reforma protestante. Lutero se basa en esta frase, el justo vivirá por la fe, para presentar el tema de sola fide, como lo presentan en la reforma, y de ahí viene toda la disputa de la iglesia católica y de la iglesia protestante, donde se polarizaron los campos, y vimos todos estos años que ha habido de separaciones. Yo estaba sacando unos párrafos, hace 4 años la iglesia luterana firmó una declaración junto con la iglesia católica sobre la justificación, que es el punto que separa la reforma del catolicismo. O sea, las dos iglesias que dieron origen a la separación, la católica y la luterana, firmaron en Wittenberg, precisamente en la ciudad donde Lutero puso las 95 tesis, firmaron una declaración conjunta sobre la justificación, y cuando firmaron esta declaración conjunta sobre la justificación, tocaron las campanas en Roma y en Wittenberg, porque el principal paso que separó las dos iglesias pues se había solucionado. Y saqué algunos párrafos de lo que pone la iglesia católica y la iglesia luterana juntos sobre la justificación. Dicen, ustedes pueden encontrar este documento que es extenso en la internet, se llama documento conjunto de la iglesia católica y la iglesia luterana sobre la justificación. Dicen en el punto 11, la justificación es perdón de los pecados, liberación del dominio del pecado y la muerte y de la maldición de la ley, y aceptación de la comunión con Dios, pero no es todavía plenamente en el reino de Dios a venir. Ella nos une a Cristo, a su muerte y resurrección. Se opera cuando acogemos al Espíritu Santo en el bautismo, incorporándonos al cuerpo que es uno. Todo ello proviene solo de Dios, por la gloria de Cristo y por gracia mediante la fe en el Evangelio del Hijo de Dios. Los justos viven por la fe, que dimana de la palabra de Cristo y que obra por el amor, como dice Gálatas 5:6, que es fruto del Espíritu. Pero como los justos son asediados desde dentro y desde fuera por poderes y deseos y sucumben al pecado, deben escuchar una y otra vez las promesas de Dios y confesar sus pecados, participar en el cuerpo y la sangre de Cristo y ser exhortados a vivir con justicia conforme a la voluntad de Dios. Y ahí que el apóstol diga a los justos, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su voluntad. Filipenses 2, del 12 al 13. Pero ello no invalida la buena nueva. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y en quien Cristo vive. Por la justicia de Cristo vino a todos los hombres la justificación que produce la vida. Dice al final de la declaración extensa de la iglesia luterana con la iglesia católica, que también ahora se adhirió esta confesión de fe sobre la justificación. La iglesia metodista y presbiteriana también se unieron a esta confesión. Dice, juntos confesamos, o sea, la iglesia luterana y la iglesia católica, juntos confesamos que el pecador es justificado por la fe en la acción salvífica de Dios en Cristo, por obra del Espíritu Santo en el bautismo. Se le concede el don de salvación que sienta las bases de la vida cristiana en su conjunto. Según la interpretación, sigue diciendo, el pecador es justificado solo por poner su plena confianza en el Creador. Dice, entonces en el punto 26 habla de la interpretación luterana de la justificación y de la interpretación católica sobre la justificación. Es muy interesante este documento que todos nosotros debiéramos conocer y debiéramos leer. Recuérdense que se llama el documento en conjunto sobre la justificación de la iglesia católica y sobre la iglesia luterana. Y precisamente coincidiendo, como estamos hablando sobre
La justificación, el Santo Padre el miércoles 19 de noviembre, o sea, el pasado miércoles, habló precisamente de la justificación en la catequesis del miércoles. Dice este cable Ciudad del Vaticano, miércoles 19 de noviembre de 2008, Benedicto XVI dedicó la catequesis de este miércoles, dentro del ciclo sobre San Pablo, a explicar qué entendía el apóstol por justificación, una de las controversias teológicas que desde la Reforma más ha dividido a los cristianos. Precisamente explica el Papa, Lutero se apoyaba en la carta a los romanos para reafirmar que la sola fe era la que justificaba a los hombres ante Dios sin necesidad de las obras de la ley. La clave de la controversia está, afirma Benedicto XVI, en comprender qué entendía San Pablo por ley, que no se debe entender simplemente como ley moral sin más, sino que se arraiga en el concepto de justificación que tenía el pueblo judío. Para San Pablo, como para todos sus contemporáneos, la palabra ley significaba la Torá en su totalidad, lo cual implicaba para un fariseo como Saulo un conjunto de comportamientos que iban desde el núcleo ético hasta las observancias rituales del templo. En observancias rigurosas se había radicalizado entre los judíos piadosos como una forma de protección frente a la cultura helenística, la cual, explica el obispo de Roma, era una amenaza para la identidad de Israel, así como también para la preciosa heredad de la fe de sus padres en el único Dios y en la promesa de Dios. La observancia de la ley, especialmente en esta época tardía, funcionaba como un muro de distinción, un escudo de defensa para proteger la heredad de la fe. Pablo, que había aprendido esta observancia, precisamente en su función defendía el don de Dios. Veía la amenaza de esta identidad por la libertad de los cristianos, por eso les perseguía. La iluminación de Damasco le cambió radicalmente la existencia a Pablo. Comenzó a considerar todos sus méritos, logros de una carrera religiosa integrísima, como basura frente a la sublimidad del conocimiento de Cristo. Con Cristo, el Dios de Israel, el único Dios verdadero, se convertía en el Dios de todos los pueblos. El muro, así lo dice la carta a los Efesios, entre Israel y los paganos ya no era necesario. Es Cristo quien nos protege contra el politeísmo y todas sus desviaciones. Es Cristo quien nos une con y en el único Dios. Es Cristo quien garantiza nuestra verdadera identidad en la diversidad de las culturas y es el que nos hace justos. Por tanto, sigue el Papa, la controversia ya no está entre la fe y las obras, pues ser justo quiere decir sencillamente estar con Cristo y en Cristo. La fe es mirar a Cristo, confiarse a Cristo, unirse a Cristo, conformarse a Cristo y a su vida. Y a la forma, la vida de Cristo es el amor. Por tanto, creer es conformarse a Cristo y vivir en su amor. En este sentido, añade el Santo Padre, la expresión sola fide, fe sola de Lutero, es cierta, si no se opone la fe a la caridad, al amor. Y es que San Pablo, cuando habla de justificación, habla de la fe que obra por medio de la caridad. Esta es la explicación que da el Santo Padre el miércoles pasado sobre, dice, y es lo que él ha dicho, dijeron los teólogos de las ambas comisiones que se reunieron. El problema es que la iglesia luterana hizo énfasis en las obras, en la fe, y la iglesia católica hizo énfasis en las obras. Pero ustedes se recuerdan, yo les leí lo que el Concilio de Trento en el siglo XVI dijo: maldito el hombre que piensa que se salva por sus propias obras. Eso lo dice el Concilio de Trento en el siglo XVI, maldito el hombre que piensa que se salva por sus propias obras. La iglesia dice, y lo leímos cuando hablamos de la justificación, cuando hicimos esta explicación en el comienzo, y de todas formas no está mal volver a hablar de la justificación, porque yo estoy seguro que desde que yo hablé de la justificación a la mitad de ustedes se les olvidó. En el Catecismo de la Iglesia dice en el punto 1989, la primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión. ¿Cuál es la primera obra de la gracia del Espíritu Santo? La conversión. Dice la Iglesia que la conversión obra la justificación, según el anuncio de Jesús al comienzo del Evangelio. Convertíos, porque el reino de los cielos está cerca. Movido por la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto. La justificación, sigue diciendo el Catecismo, entraña por tanto el perdón de los pecados, la santificación y la renovación del hombre interior. Eso es lo que dice el Concilio de Trento, repite la Iglesia en Catecismo. Por eso la justificación, ¿qué cosa entraña, qué cosa conlleva la justificación? Primero que todo, el perdón de los pecados. Segundo, santificación. Y tercero, renovación del hombre interior. Vamos a repetirnos para que no se nos olvide. La justificación, ¿qué es lo que hace? Primero, ¿qué cosa? Perdón de los pecados. Segundo, santificación. Y tercero,
renovación del hombre interior. Eso es lo que logra la justificación en el creyente. Primero, cuando nos justificamos, somos, ¿qué cosa? Nuestros pecados son perdonados. Porque entre mi pecado y la justicia de Dios se interpone Cristo, que es el justo. Por eso el primer paso de la justificación es que ya nuestros pecados han sido perdonados y olvidados. Cuando nuestros pecados han sido perdonados, ¿nos podemos quedar ahí? No nos podemos quedar ahí. ¿Cuál es el segundo paso? La santidad, la santificación. Perdón de los pecados, el primer paso. Eso nos lleva a un paso superior, que es la santificación. El Papa ha hablado hasta la saciedad que el católico que no quiere ser santo está perdiendo el tiempo en la iglesia. Y como hemos hablado hasta ahora, ser santo no es tan canonizado. Los santos canonizados son ejemplos de hombres y mujeres extraordinarios que la iglesia pone para que nos sirvan de ejemplo de que Cristo se puede vivir. Pero los santos han sido puestos en el canon, han sido escritos en el catálogo, porque han sido gente que han vivido la santidad a un modo muy grande, de acuerdo a la gracia que recibieron. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta. Ninguno de nosotros, por el momento hasta ahora, creo que podemos llegar a hacer lo que ha hecho la Madre Teresa de Calcuta. El Señor la llamó a algo especial. Por eso ella va a estar inscrita en el catálogo de los santos. Pero el Santo Padre dice, cada uno de ustedes tienen que ser a su modo, ¿cómo? Santo. La forma sencilla de la santidad es la que da Santa Teresita de Jesús. Cuando dice, ser santo es hacer lo ordinario extraordinariamente bien. Eso es lo que es la santidad. La santidad no es más que hacer lo que tú tienes que hacer, pero hacerlo ¿cómo? No bien, extraordinariamente bien. Todos estamos llamados a ser santos porque nuestros pecados han sido perdonados, pero no nos quedamos ahí. Tenemos que perfeccionar esa obra que es el Espíritu Santo, la que hace nosotros de la santificación. Santo viene de la palabra latina sancire, que quiere decir cortar. Cuando tú comienzas a cortar con las cosas que te apartan de Cristo, tú comienzas el camino de la santidad. Y es lo que dijo el Papa, y lo voy a repetir: un católico que no quiere ser santo, no solo que no es católico, que sobra aquí. Es como que coja clases de natación y no tenga interés de meterse en la piscina. Entonces, si para una persona coge clases de natación y no se quiere meter en una piscina, ¿para qué coge clases de natación? Acuérdense lo que le expliqué anteriormente. Desafortunadamente hoy en día la diferencia que hay entre muchos paganos bautizados, que están bautizados pero no llevan ninguna vida de cristiano, que son adoradores de Dios pero no son, ¿qué cosa? ¿Se recuerdan lo que les dije? Siervos de Dios. Van a la iglesia el domingo, adoran a Dios y se van, pero no son siervos de Dios. El siervo de Dios no es una hora el domingo, el siervo de Dios es 7 días. Y eso es lo que es el santo: dejar de pasar de ser de adorador del domingo a siervo. Por eso la justificación entraña el perdón de los pecados, que nos llevan ¿a qué cosa? A la santificación. Cada vez tenemos que ser mejores delante de la presencia de Dios, no para que la gente crea que somos mejores, sino para que Dios vea en nosotros la obra que hace el Espíritu Santo, que es la obra de Él, que nos configura a Él. Pero nosotros no podemos quedar solamente en la santificación. La santificación, ¿a qué cosa tiene que llevar? A la renovación del hombre interior. El hombre exterior refleja lo que el hombre es por dentro. Créeme, no hay arreglo. Hasta la forma que tú te vistes refleja quién tú eres. La forma que tú manejas refleja quién tú eres. O sea, el hombre exterior refleja el hombre interior. Y el Espíritu Santo en la santificación que obra en el hombre interior es lo que no solamente se puede quedar, ay sí, yo estoy cambiando, yo estoy configurándome al Señor. Ese cambio interior tiene que renovarnos. Y una renovación, cuando se hace una renovación en una casa, ¿para qué se renueva una casa? ¿Para ponerla peor? Una renovación siempre se hace ¿para qué? Para mejorar algo que ya está hecho. Luego entonces, esa santificación que el Señor nos lleva, esa vida que tenemos que llevar de configuración al Evangelio, tiene que hacer que nos vaya día a día mejorando. Si tú llevas 15 años rompiendo Biblia y rompiendo rosarios, rompiendo el banco de la iglesia, y tu vida no ha cambiado, hermano, estás perdiendo el tiempo. Eres un pagano bautizado. Y créeme que la gente se da cuenta. Cuando una persona cambia en el trabajo, en la familia, la gente se da cuenta que la persona cambió. Y tengo montones de historias que la gente da, dice, oye, ¿qué le ha pasado a fulano? ¿Qué le ha pasado a...? Tiene más paz, ya no contesta como contestaba antes. La gente lo nota, porque si algo que no se puede esconder es la obra del Espíritu Santo y la renovación del hombre interior. Cuando tú empiezas a renovarte, la gente viene a venir a ti a hablarte de sus problemas,
a pedirte oración. Hay hora. Tú ves que se ríen de ti porque si eres un santo, porque se hueles incienso, pero cuando tienen un problema vienen a ti y te piden oración. Sí. Ellos saben dónde se puede pedir oración. Verdaderamente. Pero por eso lo cobra la justificación, si no la justificación solamente es una palabra que suena muy bonita teológicamente, pero no hace nada. Se sigue diciendo el catecismo en el punto 1990. La justificación arranca al hombre del pecado que contradice el amor de Dios y purifica su corazón. La justificación es prolongación de la iniciativa misericordiosa de Dios que otorga el perdón, reconcilia al hombre con Dios, libera de la servidumbre del pecado y sana. Dice la Iglesia, basándose en estas palabras de San Pablo sobre la justificación, que la justificación, primero que nada también, reconcilia al hombre con Dios. Por supuesto, si nos libra del pecado, nos reconcilia con Dios, porque ¿qué cosa es lo que nos aparta de Dios? El pecado. Esa es la obra de Cristo, la obra de la reconciliación del hombre con Dios, esa es la obra de la cruz. Reconcilia al hombre con Dios, pero no solo reconcilia al hombre con Dios, al liberar al hombre del pecado, también lo libera de la servidumbre del pecado, de la esclavitud del pecado. Hermano, ¿cuánta gente hoy en día está amarrado a la esclavitud del pecado? Medio mundo está amarrado a la esclavitud del pecado, de una forma o de otra. Hasta los cristianos estamos amarrados a la esclavitud del pecado. Y no vamos a hablar ya de las cosas más graves, la droga. Este ministerio que nos presta el salón para reunirnos, este es un ministerio que cuánta gente libera de la esclavitud de la droga. Es una esclavitud terrible que nos amarra al hombre internamente. No es una cosa externa, tú piensas que es una cosa externa, es una cosa verdaderamente interna. El problema de las drogas, igual que del alcoholismo, es un problema espiritual. Porque el demonio lo que quiere es destruir al hombre, y es una forma más rápida de destruir al hombre, no solo por fuera, sino también por dentro. Lleva a los muchachos a decir, mira, si es cool coger droga, y los lleva a las discotecas a Wish, pero no los enseña cuando terminan en Camilo House durmiendo arriba de un cartón por la noche. Hecho un guiñapo humano. Eso es lo que es el diablo. El diablo, como los fuegos del 4 de julio, brilla, explota, y después ¿qué es lo que queda? Oscuridad. Eso es lo que es el diablo. El diablo es el señor de la muerte. El único que da es muerte y destrucción. Tú ves a veces, muchachos que son prometedores y los ves que tienen 25 años y parece que tienen 100. Hecho un guiñapo humano. Eso es lo que el demonio da de pago a los que lo siguen. El sexo, la pornografía, la televisión. ¿Cuántas cosas nos tienen a nosotros verdaderamente amarrados? Y cada vez se inventan más cosas. El internet, hay gente que vive esclavizado al internet, que conoce todo lo que pasa en una familia en la China, pero a lo mejor en el cuarto de al lado la hija llega a las 4 de la mañana y no sabe lo que pasa en el cuarto de la hija. Dice la Iglesia, cuando el Señor nos justifica, no solamente nos reconcilia, nos libera de la servidumbre. ¿De qué? Ay, hermano. Y verdaderamente yo que ayudo en los seminarios de Nuevo Caminar para los adictos, cuando voy a dar la charla, yo lo veo. Personas que no son malas, personas que son verdaderamente buenas. A lo mejor mejores que muchos que están sentados aquí. Que no son malos, que quieren salir, pero no pueden. Tú lo ves que se vuelven locos, se desesperan porque quieren salir y no pueden. La servidumbre, eso es la servidumbre, algo que te hace hacerlo aunque tú no quieras. La servidumbre del pecado. Ahora, el tercer paso, la justificación no solo reconcilia al hombre con Dios, libera de la servidumbre y sana. Ahí es donde está la gran promesa de Dios. Dios sana. Dios sana. Y la frase que le he dicho a ustedes millones de veces, que tengo escrito en el refrigerador, en una cosa esa que se pega: más grande que mi problema es el poder de Dios. Lo voy a repetir otra vez de nuevo, porque a lo mejor a ustedes les hace falta esa frase, vamos a repetirla. Más grande que mi problema es el poder de Dios. Eso es lo que no creemos. Dios sana, Dios tiene poder para sanar y para liberar. Cuando Él libera de la servidumbre del pecado, Él sana. ¿Cuántas enfermedades hay que son producto de la servidumbre del pecado? Por eso muchas veces he dicho yo a estas personas, a los hermanos aquí de Nuevo Caminar, que influidos por las palabras de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y todas esas cosas, que dicen, no, yo soy adicto toda la vida, que son mentiras del diablo. Si el Señor te sacó de la droga, te sana para siempre. Aquí no hay adicto para toda la vida, Dios sana.
sino que se vayan para los 12 pasos de los alcohólicos y sean anónimos toda la vida. Por aquí, Señor, sana. Y conozco gente que han estado metidos en heroína, que vienen a este ministerio hace 12 años que están totalmente sanados. Y esa persona no es drogadicta, más drogadicto soy yo a lo mejor que ellos. El Señor no solo libera de la sombra del pecado, el Señor sana. El Señor es todopoderoso. Ahora, como decía San Juan Bosco, si no crees jamás vas a ver un milagro. Ahí está la clave del asunto. Si tú no crees, pierdes el tiempo en venir aquí. Pierdes el tiempo en traer el hijo a un seminario de yo no sé qué, a llevar a la hija yo no sé. Si tú no crees, olvídate. Si el que no tiene fe, jamás va a haber un milagro. Sigue diciendo la iglesia, la justificación es al mismo tiempo acogida de la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. La justicia de Dios. Muchas veces nosotros confundimos la ira de Dios con justicia de Dios. Justicia de Dios, ¿cuál es la justicia de Dios? Que eres tremendamente santo. Y al ser tremendamente santo, hace el bien, lo que es verdaderamente bueno. La justificación es acogida de esa justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Por eso dice solamente el Antiguo Testamento que ¿quién fue el único hombre justo? Abraham. Abraham fue justo. Y después el Nuevo Testamento, ¿quién dice que fue el único hombre justo? José. José, el esposo de María, era un hombre justo, igual que Abraham. ¿Qué quiere decir justo? ¿Que hacía lo que tenía que hacer? No, que era un hombre que cuando Dios lo veía, Dios se veía reflejado su bondad en ese hombre. Porque cuando hablamos de justicia de Dios, cuando se habla de justificación, no tiene que ver con la justicia del juez y del juicio. Estamos hablando verdaderamente de otra cosa. Dice la iglesia en el punto 1991 del Catecismo, la justicia designa aquí la rectitud del amor divino. Eso es lo que es justicia. La justicia no es que Dios hace juicio. La justicia, ¿qué cosa es lo que es? La rectitud del amor divino. El amor de Dios es un amor que es recto, un amor que es en la forma que debe ser. Dice, con la justificación son difundidas en nuestros corazones la fe, la esperanza y la caridad. Fe, esperanza y la caridad. La justificación, dice la iglesia en el punto 1992, nos fue merecida por la pasión de Cristo, que se ofreció en la cruz como hostia viva y santa, agradable a Dios, y cuya sangre vino a ser instrumento de propiciación por los pecados de los hombres. Dice, la justificación nos es merecida no por lo bueno que yo soy. Ahí es donde entra que los hermanos de otras iglesias protestantes piensan que nosotros decimos que nosotros somos salvos porque somos buenos. La iglesia no dice que nosotros somos salvos porque somos buenos. La iglesia dice, nosotros somos salvos porque Dios es bueno y porque Cristo murió por nosotros. Ningún hombre, por bueno que sea, si Cristo muere en la cruz, puede salvarse. O sea, nuestra justificación, dice la iglesia bien claro en el punto 19-22, nos fue merecida por la pasión de Cristo. Dice, cuya sangre vino a ser instrumento de propiciación. ¿Qué cosa es propiciación? Que cuando digo yo propicio una reconciliación, ¿qué cosa quiere decir eso? Que yo soy el que hago, dice ella propicia, claro que propicia, ¿no? Es el que inicia, esa es la palabra exacta, el que inicia un hecho, es el que propicia un hecho. Recuérdense, no tenemos el arca aquí porque está en el monasterio, pero recuérdense, la tapa del arca de la alianza se llamaba el propiciatorio, se llamaba la tapa donde estaban los dos querubines, se llamaba el propiciatorio en Israel. ¿Por qué se llama el propiciatorio? Porque ahí es donde el sumo sacerdote tiraba la sangre el día de Yom Kippur, la sangre del cordero que había muerto. Pero se llamaba el propiciatorio porque en esa tapa, cuando la sangre caía sobre la tapa y cubría el arca donde estaban los mandamientos, se propiciaba. ¿Se expiaba? ¿Se podía decir expiar también? Espiar es otra cosa, nosotros vamos a ver el concepto de espiar. Propiciar es diferente de espiar. Está buena la pregunta, pero es diferente. Propiciar la sangre que caía sobre la tapa del arca hacía que la amistad de Dios y la amistad de Israel separada por el pecado se volviera a unir. Por eso la iglesia usa esta palabra cuando habla de la cruz. Dice que la cruz propicia, y es instrumento de propiciación por los pecados de los hombres. ¿Por qué? Porque en la cruz se une el pecado de los hombres y la justicia de Dios. ¿En quién? En Cristo. Y la justicia de Dios es más grande que nuestro pecado, por eso es abolido el pecado en la cruz de Cristo. Por eso la cruz es fuente de propiciación. Es la gran fuente de propiciación, por eso que el demonio odia tanto la cruz. Porque sabe que fuente, no la cruz porque es los pedazos de madera, sino porque en ese instrumento Jesús propició. La cruz viene siendo como la tapa del arca en el nuevo pacto.
Ese punto 19.92, la justificación no fue merecida por la... Bueno, ya lo dijimos. Nos asemeja a la justicia de Dios que nos hace interiormente justo por el poder de su misericordia. Dice el punto 19.93 en la iglesia del catecismo, la justificación establece la colaboración entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. Esto es muy interesante. ¿Qué propicia la justificación? Y vamos a tener que dar esta clase 1000 veces hasta que ustedes se graben esto en la cabeza, porque yo sé como que ninguno lee catecismo. Yo creo que yo solo, después del Papa, yo soy el único que lee catecismo. Yo y Salvador Gómez. Porque más nadie lee. Pues si vieran, vergüenza les debía dar en vez de reírse. Pues. Dice, por eso tendrán que ver esta clase 15 o 20 veces mientras estemos hablando de Romanos. Voy a hablar un versículo romano y voy a volver a leer la justificación en el catecismo. La justificación establece la colaboración entre qué? Entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. Hermanos, eso es muy importante. El hombre es libre. Por eso que el hombre puede escoger el mal. ¿Por qué el hombre escoge el mal? Porque es libre. ¿Por qué los ángeles escogieron el mal en un momento de su historia? Porque son libres. ¿Y por qué los ángeles y el hombre pueden escoger el mal? Porque son... ¿Y por qué son libres? Porque Dios es libre. Dios no puede crear nada esclavo. En Dios, nadie da lo que no tiene. Si en Dios no hay esclavitud, Dios no puede dar espíritu. La gente me dice, ¿por qué Dios no hizo al hombre bueno? Dios no puede hacer al hombre bueno, porque si Dios fuera a hacer al hombre bueno, le quita la libertad al hombre, entonces ya eso no es obra de Dios. Además que si Dios nos hiciera bueno, nosotros no fuéramos buenos, fuéramos bobos. Fuimos buenos al principio. Dios nos hizo buenos, como dice la hermana, Dios nos hizo buenos al principio, inmaculados, llenos de gracia, Adán y Eva, pero nos hizo libres. Y el hombre usó la libertad y escogió mal. ¿Culpa de Adán y Eva? ¿Qué culpa de todos nosotros? Porque nosotros seguimos escogiendo, cada uno de nosotros, y se lo he dicho 1.000.000 de veces, y lo dimos en un retiro en un monasterio hace del año pasado creo que fue, que cada uno de nosotros tiene un génesis en su vida. Cada uno de nosotros ha sido creado libre. Cada uno de nosotros tiene su serpiente que viene con su manzana. Y cada uno de nosotros somos tan estúpidos que volvemos a comer de la manzana, y somos tan estúpidos que somos expulsados del paraíso. Otra vez. Cada cual de nosotros, en cada ser humano tiene un génesis. Adán y Eva pecaron, pero también nosotros somos pecadores. Claro, que ellos con más razón, porque ellos no tenían la concupiscencia. ¿Te acuerdas de la concupiscencia? La concupiscencia. La inclinación al mal que tenemos nosotros. A nosotros nos viene por ello. Pero yo tengo la gracia también para luchar contra eso. La gracia que me da el bautismo, que nos da los sacramentos. Pero mira lo que dice la iglesia, esto es muy importante. Yo tengo la libertad. Soy totalmente libre hasta de irme para el infierno. Hoy me escribió una persona, ¿qué tengo? A Madre Angélica, dice, ¿qué tengo que hacer para dejar de ser católico? Ni te preocupes que ya dejaste de ser católico. Ni te preocupes, no tienes que hacer nada, sencillamente ya tú no eres católico. Pero también hasta en el infierno tú vas a tener el cuño de bautizado. Porque eso no se quita. El bautismo es un sellamiento para siempre por obra del Espíritu Santo, un nuevo pacto de Cristo y la Iglesia. Pero esa libertad que tenemos, que usamos mal, porque nuestra libertad está desordenada por el mal, herencia de nuestros primeros padres. Pero dice, tenemos dos campos, tenemos nuestra libertad que anda como patas arriba, y en otro lado tenemos la gracia de Dios que nos mereció Cristo en la cruz. ¿Qué es lo que hace que esa gracia de Dios opere en mi libertad? La justificación. Dice, la justificación establece la colaboración entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. Por eso que todos estamos justificados, pero no todos estamos redimidos. Todos estamos justificados, pero no todos estamos salvados. Yo tengo que aceptar esa justificación. Todos somos redimidos en Cristo en la cruz, pero no todos somos salvos. Porque si todos fuéramos salvos, entonces toda la humanidad entera estuviéramos cantando Kumbaya y tocando pandereta y no hubiera ladrones, ni hubiera un hombre que me haya matado a esa pobre mujer que trabajaba en Hollywood en una gasolinera anoche. Esa persona está salva. ¿Cristo murió por ella? Sí, pero ¿está salva? No. ¿Y por qué no está salva? Porque no ha aceptado en ella la justificación que coopera entre la gracia y su libertad que está usando mal. ¿Ustedes entienden eso? Todos tenemos libertad, pero necesitamos de la gracia para esa libertad usarla en el plan de Dios. ¿Y qué es lo que opera? Que yo mi libertad la use junto con la gracia que me da Cristo, la justicia. Y ahí se opera y se hace cuando yo comienzo
a actuar en mi libertad, la uno a la gracia, yo empiezo a ser como la obra de Cristo, empiezo a ser justificado, porque ya en mi no obra el pecado, en mi obra la gracia. Y parece muy bonito, pero es muy difícil. Y es muy difícil. Y yo siempre le digo a las personas, y no hay que desesperarse, porque como dice el dicho, la cabra siempre tira al monte. Yo cuando la gente me dice, ay, yo pequé, le dije, mire hermano, el problema no es pecar. El problema, mientras tú tengas conciencia de que pecaste, está bien. Mientras tú tengas conciencia de que tú pecaste, tú tienes solución. Tú no tienes solución cuando tú piensas que pecaste y que no está mal hecho. O que no tienes pecado. O sea, yo no mato a nadie, yo no robo, yo soy más, huye de esa gente, esos son los peores. Yo no mato a nadie, si yo soy de lo más bueno. Esa gente me lo dice y yo hago así. Y recojo hasta la Biblia. Esa persona perdió la conciencia de pecado. Ahí no hay nada que hacer. Y eso es lo que está pasando hoy en día. La televisión está haciendo a los jóvenes que pierdan la conciencia de pecado, porque les repite la televisión lo mismo que el demonio, que lo que le dijo a Adán y Eva, se buscó el método perfecto para decirlo. Lo dice en televisión. Cuando se lo dijo a Adán y Eva, ¿quién lo oyó? Adán y Eva, ahora lo oye todo el mundo. ¿Qué es lo que le dice? No hay nada malo, todo depende si a ti te gusta o no te gusta. Si te gusta, está bien. Eso es lo que el relativismo que habló el Papa, eso es el relativismo, la mentira del demonio. No hay nada bueno, no hay nada malo, todo depende de lo que tú pienses que es bueno o que es malo. Eso es lo que le dijo el demonio a los primeros padres. Serán como dioses. Podrán escoger, podrán decir qué cosa es bueno. Ahora, posiblemente lo que tú piensas que es bueno y que es malo no es lo que Dios piensa que es bueno y que es malo. Cuando Dios tire su justicia contra lo que tú piensas que es bueno y que es malo, sí te vas a tener un problema. Porque el día que llegues delante de Cristo, Dios no te va a reconocer. Tú vas a llegar, mira que llegué. Dios te va a decir, tú no te pareces a mí. Tú no tienes ninguna característica mía, luego entonces tú aquí no perteneces. Y ya va a ser demasiado tarde. Porque según la gracia opera en nosotros, mientras más la gracia opera en nosotros nos parecemos más a Cristo. Dice la iglesia en el punto 1996, nuestra justificación es obra de la gracia. La gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada. La iglesia deja bien claro del Concilio de Trento del siglo XVI que nuestra justificación no es por obras nuestras. Nuestra justificación es por obra ¿de qué? De la gracia. Es gratuita. Yo no sé por qué, como dicen en Puerto Rico, no sé por qué se formó este revolú en la Reforma. La iglesia no dice que la justificación es por las obras. La iglesia del Concilio de Trento, hace 400 años está diciendo, la justificación es por la gracia. ¿Dónde viene el problema? El problema viene cuando Lutero dice que el justo se justifica solo por la fe. Ahí es donde viene el problema. La palabra solo por la fe. La iglesia dice, el hombre vive, se justifica por la fe. Pero Lutero le agrega a fe la palabra solo. Y eso no está en la carta a los Romanos. Si tú tienes tu Biblia ahí, léelo. En Primera de Romanos, versículo 17. Porque en él se revela la justicia de Dios de fe en fe, como dice la Escritura. El justo vive por la fe. Aquí no dice que el justo vive solo por la fe. Ahí es donde se enredó la cosa. Porque el solo, que es lo que dijo el Papa en la audiencia de miércoles, el solo por la fe excluye las obras de la gracia. Ahí es donde se complica la cosa. ¿De dónde San Pablo saca esto del justo vivirá por la fe? Lo saca del profeta Habacuc. Si ustedes tienen su Biblia, y si alguno encuentra el profeta Habacuc, le va a dar un viaje gratis a Israel, porque ninguno va a encontrar el profeta Habacuc. Malamente si encuentran a Isaías y Jeremías, pero les voy a dar un tiempo para que busquen, porque es importante. Busquen al profeta Habacuc. El profeta Habacuc está después de Miqueas. El profeta Habacuc está después de Miqueas. No, pero se llama de todas formas, así que no aplica. Tienen que pagarlo, pero ya tú vas, así que esto no está. Busquen el profeta Habacuc. Habacuc está entre Miqueas, entre el profeta Miqueas y el profeta Sofonía. Es uno de los profetas menores, por eso que son 2 páginas nada más. Y son menores no porque eran chiquitos, sino porque escribieron menos que Isaías. Isaías tiene 50 y tantos capítulos. Habacuc tiene 2 pequeños capítulos, por eso es que es profeta menor. ¿Ya todo el mundo encontró a Habacuc? La verdad que me tienen impresionado.
Eso lo saca San Pablo de Habacuc 2:4. Dice Habacuc 2:4: sucumbirá quien no tiene el alma recta, mas el justo por su fidelidad vivirá. Dice Habacuc 2:4: sucumbirá quien no tiene el alma recta, mas el justo por su fidelidad vivirá. De ahí San Pablo dice en Romanos, a la iglesia de Roma, porque el tema principal de San Pablo a la iglesia de Roma es la fe, dice: porque en él se revela la justicia de Dios, de fe en fe, como dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. Lutero, como le vuelvo a repetir, y ahí se enrolló la cosa, agregó la palabra sola fide, solo por fe. Ahí es donde entra la diferencia que el Papa decía: la palabra sola por la fe excluye las obras. No las obras que yo pueda hacer, sino las obras que la gracia hace en mí. Porque hay una diferencia entre las obras filantrópicas y las obras de la gracia. Las obras filantrópicas es gente que hace las cosas buenas porque son buenos. Yo soy bueno, sea mahometano, sea lo que sea. Eso. No. Las obras que habla San Pablo de la gracia es cuando yo me convierto a Cristo, yo empiezo a obrar de forma diferente. Porque ya no es mi naturaleza humana quien obra, sino es la gracia quien ha transformado mi hombre interior. Entonces yo empiezo a dar obras de gracia. Si suena el teléfono y tú miras por ahí y dices: ay, Dios mío, es Rubén, qué desastre. Entonces el hombre interior tuyo, antes de la justificación, ¿qué es lo que te dice? Sola vaya, no lo coja. Pero entonces ya que tú estás dando obras de gracia, ¿qué es lo que tú dices? Déjame ofrecerlo por mis pecados. Sí, Rubén, ¿qué es lo que tú quieres? No, esto me he puesto un poco cogiendo a pobre Rubén para el trajín. Pero ustedes entienden lo que digo. Cuando damos obras nuestras, casi siempre son obras que van adaptadas a mi conveniencia. Cuando la gracia entra en ti, tú empiezas a actuar diferente. Es más, que tú vas a hacer algo que tú antes lo hacías y la gracia te dice: no, y aunque no sea malo. Hay gente que dice: no, porque no se puede tomar, porque no se puede fumar, porque no se puede ir a fiesta. Digo: mira, hermano, Cristo nos liberó de la ley. La iglesia no le dice a nadie: no tomes, no fumes, no vayas a fiesta, mientras no peque. Ahora, cuando la gracia empieza a transformar tu hombre interior, tú mismo empiezas a fumar, dejas de tomar y dejas de ir a fiesta. Pero ya no por ley, ya no porque te obligaron, sino porque Cristo te redarguyó, lo dejaste porque ya tú no te sientes ahí. Entonces a ti te invitan a una fiesta de la gente que tú ibas antes y tú vas por compromiso y a la media tú dices: ¿qué hago yo aquí? Y no están haciendo nada malo, pero están hablando la misma bobería de siempre y ya tú no te sientes bien. Vas a una discoteca y ya la bulla te aturde. Pero ya no es por ley, porque cuando a ti te obligan por ley, tú estás diciendo: ay, y ya no puedo ir a fiesta. Y como yo la pasaba bien en la fiesta, y a la primera que tiene, te escapa. No, ya no es por ley, ¿es por qué? Por gracia. Por gracia. Dios nos liberó de la maldición de la ley. Eso es lo que dice, eso es lo que complicó la cosa, la palabra solamente por la fe. La iglesia dice: somos justificados por la cruz de Cristo, somos justificados por pura gracia, pero esta justificación por gracia no quita que mientras más yo obro obras de gracia, más Dios me bendice a mí, y mientras Dios más me bendice a mí, más yo crezco en gracia, y mientras más crezco en gracia, doy más obras de gracia, y mientras más obras de gracia doy, más Dios me bendice a mí. O sea que nuestra justificación es gratuita de la cruz de Cristo, pero no exime que Dios me bendiga por las obras de gracia que yo doy. Pero eso que dice el apóstol Santiago: muéstrame tu fe sin obra, que yo te muestro mi fe por las obras que tengo. Y es muy bien claro el apóstol. Dice Santiago, en Santiago 2, 14, 26. Y Lutero quería quitar a Santiago, de casualidad no lo quitó, porque decía la basura de Santiago. Dice: ¿de qué sirve? Dice el apóstol Santiago en Santiago, si quieren leerlo, 2, 14 al 26. Dice el apóstol Santiago: ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe si no tiene obra? ¿Acaso podrá salvar la fe? Si un hermano o una hermana está desnudo y carece de sustento diario, y alguno de vosotros les dice: idos en la paz de Cristo, calentaos y llénense,
pero no le dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué le sirve? Así también la fe. Si no tiene obras, está realmente muerta. Y al contrario, alguno podrá decir, sigue diciendo el apóstol, ¿tú tienes fe? Pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras, y yo te probaré por las obras mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Dice el apóstol, haces bien. Pero también los demonios creen y tiemblan. ¿Quieres saber tú, insensato, que la fe sin obra es estéril? Abraham, nuestro padre, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ves cómo la fe cooperaba con las obras? Y si por las obras la fe alcanzó su perfección y alcanzó pleno cumplimiento, la Escritura dice que creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia y fue llamado amigo de Dios. Ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí no dice el apóstol que no somos, sino dice que no solamente por la fe, que es lo que dice la iglesia, la gracia, la fe, con la cooperación de las obras. Del mismo modo, Rahab, la prostituta, no quedó justificada por las obras, dando hospedaje a los mensajeros y haciéndoles manchar por otro camino, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obra está muerta. Santiago 2, 14 al 26, la palabra de Dios no se contradice. No quiere decir que yo me salvo por lo que yo pujo ser bueno, sino que mi fe, el Señor la va a medir por las obras de gracia que yo he dado. Por eso dice San Mateo 25, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve en la cárcel, me visitaste. No dijo, vengan benditos de mi Padre porque tuvieron fe, porque fueron a misa, porque fueron a grupo de oración. Por las obras, porque el que se justifica en gracia por Cristo, que es gratuito, por tú empiezas a orar eso, ayudar al necesitado, ayudar al que está en la cárcel, ayudar, nunca decir que no a la obra que te pone el Señor. Por eso, como una persona de mi familia que me decía, no, yo no tengo que hacer nada, ni hacerle un favor a nadie, porque ya Cristo me justificó. Yo dije, bueno, hermano, nos vemos allá arriba el día de juicio. Digo, yo no sé qué evangelio tú tienes, pero eso no es el evangelio. Créeme, y pídele un favor a cualquiera, menos a esa persona. Es perder el tiempo. No le hace favor a nadie porque no tiene que hacer favor, nada bueno, porque ya Cristo lo justificó. Digo, la verdad que yo no sé qué evangelio tú tienes, pero Cristo dijo, ni un solo vaso de agua se quedará sin recompensa. La gracia de Dios es gratuita y nosotros gratuita, pero inclusive la fe es la respuesta a la gracia. ¿Qué cosa es la fe si no es la respuesta a la gracia? Porque si la fe fuera algo que bajara del cielo, entonces Dios fuera injusto porque le da a uno fe y a otro no le da fe. Y Dios no hace acepción de personas, dice el apóstol Pedro. El Señor a todos nos da la misma cantidad de gracia. Ahora, ¿de qué depende tu respuesta a la gracia? ¿Cómo el hombre responde a la gracia? En fe. El Señor me ha dado gracia, cayó en tierra buena, yo respondo a la gracia que el Señor me ha dado gratuitamente por la fe. Ahora, esa fe no puede ser estéril, porque una fe estéril está muerta. Esa fe tiene que hacer que yo vaya configurándome a Cristo. Y configurándome a Cristo, empiezo a obrar obras de la caridad, que no son limosna. La caridad es el amor de Dios, que ya no es mi amor el que actúa, sino es el amor que Dios pone en mí. Ya lo somos mañana. Antiguamente yo vi una persona que no la podía ver y decía, ojalá que le pase una guagua por arriba, y ahora la veo en necesidad, y aunque me siga cayendo mal, yo voy y la ayudo. Porque que Cristo te impele a hacerlo. Porque ya tú no ves a esa persona, sino ves a Cristo. Y a lo mejor tú ves a una persona. A mí me encanta una frase del catecismo de la iglesia que dice: el Espíritu Santo hace que la maldición del hombre se transfiera en bendición y el odio en deseos de rectificación del otro. ¿Qué es lo que quiere decir? Antes de tú estar justificado, tener la gracia de Cristo, tú ves una persona que te hizo un mal y que tú dices, ojalá se muera sin vergüenza, ojalá le pase lo mismo que me hicieron a mí. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, tú ves la misma persona y ¿qué es lo que tú dices? Tócala, Señor, para que se convierta. Si eso pasó en tu vida, ya tú estás en el camino de la justificación. Ahí va a estar la diferencia. Yo trabajaba ahí con Ovita Zacari en Seaboard Marine, había mucha gente de Dios te bendiga, y cuando viraba la espalda, el cuchillo te salía por aquí. Esa persona no está justificada. Esa persona no está justificada. No está dando obra. Caridad, repito, caridad no es dar limosna. La palabra caritas en latín, solam caritas, en latín
habla del amor puro de Dios. Caritas es el amor de Dios. Desafortunadamente, la caridad ha terminado como que doy $1 a un pobre. Eso no es eso no es caridad. Caridad es el amor de Dios, el amor ilimitado y sin condiciones de Dios. Por eso cuando empezamos a dar amor de caridad, es el amor de Dios que viene a nosotros y nos da ese amor de caritas, que es el amor de Dios que se da sin esperar nada a cambio. Así cuando empieza la transformación interior, porque tus pecados fueron perdonados, porque ese perdón de los pecados, dice el catecismo, te llevó a qué cosa, a la renovación, a la santidad, a cortar todo lo que te aparta de Cristo. Y ese cortar de lo que te aparta de Cristo renueva tu hombre interior. ¿Y por dónde Dios sabe que eso ha ocurrido en ti? Por las obras de gracia que tú estás dando. Voy a tu obra, antiguamente tú dabas obras de muerte, ahora tú das obras de gracia. Seguimos con esto la semana que viene, pero aquí es donde se enreda el problema entre Lutero y la Iglesia Católica, que a la larga no se enredó porque hemos visto que los luteranos piensan lo mismo que pensamos nosotros, solamente que se polarizaron los dos bandos. Aquí vemos que Lutero dice que sola por la fe, y San Pablo nos dice en Romanos la palabra sola no está, ni en Habacuc ni en Romanos. Dice que justo el hombre se justifica por la fe. Lutero dijo, el hombre se justifica solo por la fe, punto, no hay nada más. Y la Iglesia dijo, no, eso no es así, eso no es lo que dice Romanos. El justo se justifica por la fe. Pero eso no es, lo dijo el Papa el miércoles pasado, esa justificación por la fe no elimina las obras de la caridad, las obras de la gracia. Y es lo que yo he dicho a ustedes tantas veces, lean el Evangelio, los 4 evangelios canónicos. Jesús no habló de teología. ¿Cuándo Jesús habló de teología? Nunca. ¿De qué habla Jesús? Ámense los unos a los otros. El padre esperaba que el hijo todos los días se parara en el camino, y cuando le iba a venir salió corriendo y lo abrazó. La mujer barría porque se le perdió una perla, y cuando la encontró hizo una fiesta. El pastor deja 99 ovejas por buscar una que se descarrió. Eso es lo que habla Jesús. Jesús no habla de teología. La teología la hemos puesto nosotros. Jesús habla de relaciones humanas. Y eso que lo explicó Padre Francesco en el otro retiro que tuvimos, eso es la Trinidad. ¿Qué cosa es la Trinidad? Sino una relación de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una familia. Para que haya una familia tiene que haber amor. Cuando no hay amor no hay familia. Perdónenme, aunque sean padre y hijo de la misma. Ahí hay un hotel donde la gente va a comer y dormir, pero no hay familia. La familia trinitaria es el amor mutuo del Padre por el Hijo, del Hijo por el Espíritu Santo, y el amor entre los tres. Cuando nosotros recibimos a Cristo, ese amor de 3 personas en un solo Dios viene a nosotros, y no se queda en nosotros, tiene que manifestarse en los demás. Y ahí hasta humanamente podemos entender por qué Jesús amaba tanto. ¿De quién lo aprendió? De su Padre. El amor del Padre es Jesús. ¿Y qué cosa es el Espíritu Santo si no es el amor de Jesús? Del Padre y de Jesús. Si eso viene a nosotros, el amor de Dios en nosotros no puede ser un amor solitario, tiene que ser un amor que se vuelque a los demás. ¿Cuál es la diferencia del amor de la gente a la calle? El amor de los demás, que muchas veces el amor de la gente a la calle es un amor a aquellos que me caen bien. Y es lo que dice Jesús, que ahí es donde entra lo difícil del cristianismo, que ser cristiano no es fácil. Y Jesús dice, si tú amas a los que te aman, ¿en qué te diferencias de un pagano? En nada. Los paganos amaban a los que lo amaban. Hitler amaba a sus hijos. Dice, ustedes tienen que dar un paso más allá. No te puedes amar al que te ama, tienes que amar hasta el que no te ama. ¿Es fácil amar al que no te ama? No, cuesta sangre. Pero para eso está la gracia. Para eso está la gracia. Si tú sigues, dice que estás justificado en Cristo y sigues solamente amando. Y yo se lo he dicho a ustedes, y mucha gente se quedó preocupado cuando yo lo dije una vez. Yo dije, yo a la gente que me cae peor la trato mejor. Entonces la que yo trato bien a alguien, todo el mundo me mira. No, verdaderamente. Hay muchos de ustedes que a mí no me caen bien. Pero es verdad. Fueron hipócritas. Si todo el mundo me cayera bien, yo fuera Barney el dinosaurio. I love you and you love me. El ser humano, desafortunadamente. Ahora, ¿cuál es lo que hace la gracia en ti? Que tú te esfuerzas porque esa persona que humanamente no te cae bien, tratarlo con el amor de Cristo. Ahora, una persona que no es cristiana, una persona le cae mal, le eliminó. Y todavía en iglesias que existen este tipo de gente. Y tú lo ves en los ministerios que favorecen a este y favorecen al otro, y a este no y a aquel.
y aquel sí. Esa persona no ha crecido, aunque sea sacerdote, aunque sea obispo, no ha crecido en la gracia todavía, porque es el amor de Cristo lo que reemplaza tu amor humano y empieza a dar obras de gracia. Ya lo dijo Jesús, si tú amas al que te ama, no has hecho nada. Por eso dice Cristo, que te pide la capa, dásela. Porque si no, si actúa como los demás, eres sencillamente una persona buena. Una persona buena, pero no eres una persona santa. El Señor no nos llama a ser buenos. Entonces San Pablo dice también en Romanos, lo vamos a estudiar, que no basta ser bueno, hay que ser perfecto. El cristiano no aspira a lo bueno, el cristiano aspira a ser perfecto. Y eso vamos a hablar en el retiro la próxima semana en Tampa, cómo la oración nos hace perfecto. Seguimos la semana que viene con la carta a los romanos.